Y voy compartiendo mi pantalla. Bien, entonces, como les estaba comentando, pues vamos a empezar a introducir este concepto de límite y una forma, bueno, existen varias formas de hacer esta introducción o empezar a estudiar este tema. Una forma muy cómoda, muy sencilla, gráficamente hablando, es estudiarlo a partir de las pendientes de las rectas tangente. Nosotros, bueno, como ya en algún momento les habrán comentado, por ejemplo, podemos pensar en la idea de Euclides sobre esta recta tangente, y él decía que la recta era, bueno, es una recta que toca a una curva en un solo punto. Si pensamos en curvas un poco más complejas que una circunferencia, por ejemplo, una parábola, se complica un poquito esta definición, pero de momento nos podemos quedar con ella porque, bueno, es sencilla y nos permite empezar a estudiar las rectas, ¿no? Eh, las pendientes. Entonces, vamos a buscar, bueno, la idea que se hace aquí en este primer problema es buscar la pendiente, o bueno, buscar la ecuación de la recta tangente a una parábola en el punto P, ¿no? El punto P, definido como el punto 1,1. Nosotros sabemos que de la ecuación de la pendiente que necesitamos dos puntos para poder calcularla. Nada más el problema nos está dando un punto. Entonces lo que podemos hacer es tomar un punto sobre la parábola y utilizarlo para calcular esta pendiente. Nosotros también recordamos que si tomamos una recta que pase por dos puntos de una curva, entonces estamos definiendo una secante, es la definición tal cual de secante, ¿no? Entonces, vamos a calcular de entrada la pendiente de la recta secante y luego la vamos adaptando, ¿no? Entonces, básicamente es lo que hace el primer problema. Entonces, toma el punto P y el punto Q y entonces me dice Y2, que sería el definido por X cuadrada aquí de forma general, menos Y1, que sería este 1 de aquí, entre X2, que entonces también estaría definido por el punto Q, menos X1, ¿no? Que sería el 1 de aquí, ¿no? Entonces, eso me está estableciendo esta ecuación de aquí, ¿no? Directamente como ya la conocíamos. Entonces, ya que tengo esa pendiente, pues yo puedo, por ejemplo, empezar a meterle numeritos, que es lo más clásico con lo que se comienza a trabajar estos problemas. Podemos pensar, si estamos trabajando en el punto 1,1, pues podríamos tomar el punto Q que pertenezca a X igual a 2, o en este caso, por ejemplo, el ejemplo que les pongo aquí, que X del punto Q sea igual a 1,5. Entonces, en esta ecuación directamente lo sustituimos. Entonces tenemos 1,5 al cuadrado menos 1 entre 1,5 menos 1. Hacemos las operaciones y me queda la pendiente de la secante igual a 2,5. Entonces, eso ya nos puede dar una idea. Sin embargo, lo que podemos ver, como ya habrán visto y como ya recordarán, que este punto Q lo podemos ir acercando tanto como querramos. Por ejemplo, aquí empezó en el punto 1,5, pero yo podría ponerle 1,4, 1,3, 0,9, 0,05, y así me puedo poner tanto como quiera, ¿no? Lo único que necesito es que el denominador no se me haga cero, porque ya sabemos que las divisiones entre cero no las podemos definir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el caso, parto de un Q alejado que me define esta pendiente, le llamé P, Q, que se ve que está bastante alejada, relativamente hablando, de la pendiente de la recta roja, ¿no? Tengo esta distancia que me la separa. Sin embargo, si ese punto Q lo acercamos más, pues ya esta distancia se me hizo muy chiquita, ¿no? Y así lo puedo acercar tanto como quiera, como lo que tengo aquí definido, y se ve que se van aproximando mucho el valor de las pendientes, de las rectas. En este caso, esto es algo importante. Por ejemplo, yo tengo el punto Q definido del lado derecho del punto P. Y voy haciendo esta aproximación, ¿no?
sin problema, lo voy aproximando de esta forma, tanto como yo quiera, como les decía, ¿no? Pero eso no me, esta definición como la tengo de secante, no me detiene a que siempre el punto Q tenga que estar definido a la derecha, también lo puedo definir a la izquierda. Como ejemplo, aquí ponemos en este ejemplo. Si tomo el punto Q aquí, pues obviamente en este caso, por el comportamiento de la curva, se ve que tienen pendientes muy alejadas, muy distintas, ¿no? Pero si yo voy acercando el punto Q, como lo tengo aquí, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? En el caso en que se acerca mucho Q a P, entonces se parecen las pendientes de la secante que estoy definiendo con el de la tangente, ¿no? Entonces no importa si me acerco por un lado o por otro, parece que tengo el mismo comportamiento, es decir, que las pendientes se van aproximando el valor de la secante al valor de la tangente, ¿no? Entonces, de forma ya general, ahorita, aunque sea un poquito informal, yo puedo definirlo de esta manera, ¿no? Cuando nos vamos aproximando el punto Q por la izquierda o por la derecha, cuando nos vamos aproximando al punto 1, parece ser que nos vamos aproximando al valor de la pendiente de 2, ¿no? Digo, al valor de, sí, al valor de la pendiente de 2, ¿no? O al punto que está definido en P, ¿no? Entonces, nosotros podemos escribir que el límite cuando Q tiende a P de la pendiente definida por los puntos P y Q es igual a la pendiente de la tangente, ¿no? Que está definida únicamente en el punto P. Otra forma de escribirlo, esta simplemente es notación, poner que el límite cuando X tiende a 1, es decir, cuando el valor del punto Q se está aproximando al valor que había definido en P, de X cuadrada menos 1 entre X menos 1, así había definido la pendiente, es igual a 2, ¿no? Y esto es lo que nos va a interesar ahorita ir definiendo, ¿no? Y ya que tenemos la pendiente, pues ya sin problema podemos definir la ecuación de la recta tangente, ¿no? Directamente tengo la ecuación punto pendiente, evaluamos el punto en Y, evaluamos el punto en X, y tenemos la pendiente definida de esta forma, ¿no? Ya simplemente haciendo álgebra, tenemos esta recta, ¿no? Si nosotros la graficamos, inténtenlo hacer en GeoGebra, o si ya empezaron a ver un poquito de Matplotlib, podrían intentar hacer las gráficas en Python, ¿no? Es sencillo, estas gráficas sencillas, definen X a través del comando linspace, ponen cuántos puntos, todo, y luego ya definen nada más la función que van a asignar, ¿no? Pueden poner una lista para las dos, y luego solo grafican las dos listas, ¿no? Digo, estoy hablando ahorita de generalidades, no sé exactamente en qué parte van, pero sería sencillo en los dos programas, ¿no? Bueno, programando o con GeoGebra, ¿no? Entonces, esta es una forma de definir este concepto del límite a través de la límite de la pendiente de la secante. Otra forma de realizar la introducción del concepto es a través de fenómenos físicos, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en la rapidez promedio y la rapidez instantánea. Por ejemplo, aquí lo que les pongo, bueno, el ejemplo que manejo es ya en el siglo XVI, Galileo descubrió que cuando dejamos caer un cuerpo que está cerca de la superficie de la Tierra y que parte del reposo para que sea mucho más sencillo, entonces la distancia que recorre es proporcional al cuadrado del tiempo que le ha tomado caer, ¿no? Cuando hablamos de proporcionalidad, ya saben que en realidad la ecuación que estoy poniendo sería algo así, que el simbolito como el de la ñ me está diciendo que en este caso y es proporcional a t cuadrado. Si quisiéramos quitar esta proporcionalidad, entonces ponemos una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad va a ser, en este caso, 16 que determinó Galileo en aquel entonces. Déjenme manejar todas mis distancias en pies, bueno, las distancias en general en pies y entonces las rapideces en pies sobre segundo para que pueda trabajar con números cerrados, ¿no? Ya sabemos que si estamos trabajando en metros, tendría que esto sustituirlo por un 4.9, pero déjenme lo pongo ahorita en 16 para que sea mucho más cómodo trabajar, ¿no? Hacer los numeritos. Es exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos esta relación que nos da las distancias como va cayendo, y entonces aquí les pedimos que, por ejemplo, calculen la rapidez promedio que tiene una roca cuando cae desde algún punto, por ejemplo, en los primeros 2 segundos,
o cuando cae simplemente que queremos del segundo 1 al segundo 2, ¿no? En este caso, por ejemplo, nada más para ponerlo más, si yo en este momento dejo caer la piedra, por ejemplo, la distancia que recorrió en 2 segundos, la distancia que recorrió en 2 segundos, podría ir aquí, ¿no? Después de 2 segundos, a lo mejor la piedra va cayendo ahí, y yo quiero calcular la velocidad que tuvo en este intervalo. Este es en el inciso A. En el inciso B, yo nada más quiero calcular la velocidad que tuvo de este punto, a lo mejor del segundo 1 al segundo 2, y la velocidad promedio que tuvo en ese intervalo de tiempo, ¿no? Sabemos por experiencia que esto, ya desde sabemos quién es el S32 que estoy poniendo aquí, ya sabemos quién es, o el 4.9 que les había dicho, que está relacionado con la gravedad, es decir, con una aceleración. Entonces sabemos que va a ir cambiando la velocidad del objeto, pero ahorita vamos a dejarlo así simplemente y vamos a calcular en esos intervalos de tiempo, en A y en B, digo, en de incisos. Entonces, como yo quiero calcular, por ejemplo, la distancia que le tomó de aquí a acá, yo tengo que tomar una diferencia, ¿no? La distancia que tiene en este punto menos la distancia que tiene en este punto. Ya sabemos que nosotros de forma general lo podríamos poner que nuestro origen sea igual a 0. Digo, de forma particular podríamos poner que nuestro origen es igual a 0, pero de forma general lo dejamos como un punto, una distancia más, ¿no? Entonces, para hablar sobre intervalos, generalmente se denota con esta notación. Utilizamos la letra griega delta mayúscula. Y entonces cuando hablamos de un delta y, esto de aquí, yo lo puedo denotar como y2 menos y1. Es decir, esta distancia que está en el punto 2, en el segundo 2, menos la distancia que tenía anteriormente, ¿no? Entonces eso me da el delta. En este caso, pues, es 0, si quieren, ¿no? Tomarlo desde el origen. Pero de manera general, así estaría definido el delta de y. Y si queremos, por ejemplo, ver qué distancia recorrió en un determinado intervalo de tiempo, pues hacemos exactamente lo mismo. También queremos ver en los intervalos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso A, vamos a tener que el tiempo inicial es 0, pero en el caso B, ya tenemos que el tiempo es, uno de los tiempos es el segundo 1 y otro de los tiempos es el segundo 2, ¿no? Entonces, lo podemos establecer igual como un intervalo de tiempo, y entonces la velocidad promedio escrita con estas deltas que tenemos aquí, delta y entre delta, entre delta t, lo podemos poner así, ¿no? Simplemente ponemos el y2, que me está establecido por el tiempo 2, menos el y1, que está establecido por el 1, entre el intervalo de tiempo, ¿no? Que sería 2 menos 0, y eso me da 32, ¿no? Entonces, la velocidad promedio que se tiene en los primeros 2 segundos es 32. Hacemos exactamente lo mismo para los otros tiempos, es decir, cuando nada más es del tiempo 1 al tiempo 2, y tenemos entonces y2 menos el tiempo en 1 entre 2 menos 1, que me está dando el intervalo de tiempo, ¿no? Y eso me da 42. Lo que nos está diciendo, lo que ya sabíamos nosotros, ya habíamos nosotros platicado, que hubo un incremento en la velocidad. Entre el tiempo 0 y el tiempo 2 tenía una velocidad promedio de 32, pero entre el tiempo 1 y el tiempo 2 tuvo una velocidad promedio de 48. Entonces se ve que hubo un incremento. Pero también lo que podemos ver es que en este intervalo de tiempo grande tenemos una velocidad más pequeña que en el intervalo de tiempo pequeñito, de 48, ¿no? Entonces parece ser que partimos de una velocidad muy bajita y terminamos una velocidad más grande, ¿no? Pero estamos perdiendo mucha de la información que quisiéramos obtener por estar trabajando con promedios. Entonces lo que nos interesaría ver es más bien punto a punto qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para saber exactamente en el segundo 1, por ejemplo, qué sucedió, en el segundo 1,5, en el segundo 1.9 y así, ¿no? Para eso entonces terminamos o definimos la rapidez instantánea, que va a ser exactamente la rapidez que tenga en el punto que me está interesando. Para hacer esto un poquito más general, en lugar de estar pensando en los intervalos y estar calculando en los diferentes puntos, lo hemos hecho, por ejemplo, para este caso, en el tiempo 2, en el tiempo 0, en el tiempo 1. En el caso pasado que veíamos las tangentes, las secantes, igual, ¿no? Lo hicimos, por ejemplo, en el 1.5, pero puntos muy, muy particulares, ¿no? Podemos hacerlo un poquito más general, definiendo un intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos que queremos calcular la velocidad instantánea en el tiempo t0, y yo voy a ver, por ejemplo, en un intervalo muy chiquito de tiempo, cómo cambió esa velocidad,
porque yo sé que en un tiempo muy pequeño, del tiempo, por ejemplo, 0.1 al tiempo 0.2, pues el cambio que pudo haber tenido es pequeñito, que si considero el punto segundo 1 y el segundo 2, ¿no? Entonces, esos cambios los puede ir haciendo más pequeñitos para poder estudiarlos de mejor forma. Y entonces definimos mi intervalo de esta manera, ¿no? Yo voy a estudiarlo en el tiempo t0 y en un tiempo t0 más h, en este caso le llamamos h por convención histórica, si se ha puesto, un tiempo despuesito del tiempo t0, ¿no? Ese h, entonces me estaría dando el delta t. Y entonces todo lo que hice anteriormente, estas ecuaciones que tengo aquí, de velocidad promedio, yo las vuelvo a utilizar, ¿no? Nada más que ahora con este intervalo de tiempo muy pequeñito. Y eso entonces es lo que me va a dar la velocidad que me está interesando. No sigo viendo velocidades promedios, pero ahora en intervalos muy, muy pequeñitos. Y cuando haga que esa velocidad que ese intervalo tienda a 0, voy a poner la velocidad instantánea. Sin embargo, todavía, como ven, no puedo definir esta velocidad instantánea en esta ecuación, porque yo no puedo evaluar esta división cuando h es igual a 0. Entonces tenemos que ver qué hacemos. Sin embargo, por ejemplo, podemos ir evaluando en puntos muy pequeñitos. Aquí esta gráfica que les pongo aquí, yo fui haciendo mi intervalo h muy pequeñito. Igual definí un tiempo t0, definí mi función, y luego definí h que se fuera haciendo ciclos, dividiéndolo entre 10. Empecé, por ejemplo, el punto 1, el punto t igual a c igual a 1, y el punto a un ladito, el h igual a 1, ¿no? Entonces, parto del tiempo 2, por ejemplo, ¿no? Luego ese intervalo de tiempo lo divido entre 10, entonces estoy en un décimo. Luego lo vuelvo a dividir entre 10, estoy en un centésimo, y así lo voy aproximando, ¿no? A intervalos h muy, muy pequeñitas. Y se fijan rápidamente, tiende esta velocidad, cuando ya hice esta iteración varias veces, tiende a 32, ¿no? Rápidamente, empecé en 48, pero rápidamente se hizo a 32, ¿no? Es lo que es el concepto que estamos viendo aquí del límite. Rápidamente tiende, pero si se fijan, esto tiene un comportamiento asintótico, es decir, no llega al 32 directamente. Me tomaría muchas iteraciones o a dividir este intervalo h entre muchas veces 10 para llegar al 32. De hecho, sería cuando tendiera a infinito el número de iteraciones o el de divisiones que hice, ¿no? Pero ya como concepto podemos ir entendiendo qué está sucediendo. Entonces, una forma, porque bueno, esto es la computadora, ¿no? En el siglo XVI, como obviamente cuando lo estudió Galileo, pues no teníamos computadora ni calculadora, entonces habría que ver cómo lo podemos resolver de otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esa ecuación que tenía aquí la desarrollamos, como lo tenemos aquí el cuadrado, operamos, vemos que tenemos h, lo podemos dejar de esta manera. Entonces ahí sí, ya no tenemos problema en hacer que h tienda a 0. Cuando estoy en el tiempo 1, quiero calcular la velocidad instantánea en ese tiempo 1, yo puedo ver que esa es una velocidad de 32 en 1, ¿no? Puedo hacer exactamente lo mismo cuando desarrollo en t0 igual a 2, aquí nada más en este punto sustituyo el valor de 2, lo vuelvo a sustituir en todos lados, hago las operaciones y llego a este caso, ¿no? Y entonces en el segundo 2, cuando h tiende a ser el intervalo es muy chiquito, va a tener una velocidad de 64. Entonces ya me está diciendo información más precisa, ya no está así. Pues en promedio se movió en 48 o en promedio se movió en 32, ¿no? Ya tengo exactamente el valor que tiene en el segundo exactamente, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a interesar. Este concepto, en esta anotación también que ponemos aquí, lo podemos llevar a el caso de las secantes, y entonces yo lo que tenía definido como un intervalo igual, que tenía definido de esta manera, lo puedo ver como el delta, y puedo hacer exactamente todo lo igualito, ¿no? Entonces ahora con un cierto delta h, ¿no? Pero bueno, ya tenemos entonces la definición para la rapidez, tenemos la definición para la secante, pero ahora nos preguntamos cómo sería la pendiente de una curva, ¿no? Ahorita estábamos viendo la pendiente de la secante y cómo hacíamos que tendiera a la pendiente de la tangente. Seguimos con rectas que ya estamos, bueno, sabemos muy bien cómo definimos la pendiente, pero ahora nos podemos preguntar cómo es la pendiente de la curva en sí, ¿no? Y entonces es muy cómodo, muy conveniente, más que cómodo, pensar en que como se parecen tantos el comportamiento de la curva y el de la recta en el punto donde lo estoy evaluando, si se fijan por los dibujos que teníamos aquí, aquí, por ejemplo, en este caso, pues la curva se parece mucho al comportamiento de la roja. De hecho, aquí, en este caso,
prácticamente son los mismos, no podemos distinguir una de la otra, ¿no? Entonces podríamos pensar que para un intervalo muy pequeñito, la pendiente de la curva es exactamente la pendiente de la tangente. Y así podemos ir definiendo punto a punto las pendientes de la curva. Y eso es lo que les pongo acá, ¿no? En este segundo ejemplo, por ejemplo, tengo la curva definida en este punto, es exactamente la misma curva que ya estuvimos trabajando, nada más que ahora estamos pensando en la curva como tal, no quiero la pendiente de la curva, evaluada en estos dos puntos, y vamos a hacer que la h tienda a 0 otra vez. Hacemos el mismo procedimiento todo, o me voy un poquito rápido porque, bueno, este en realidad era solamente el repaso. Hacemos este álgebra que ya revisamos en el caso pasado, llegamos a esta expresión, y entonces yo podría decir que la pendiente de la curva en el punto 2,4 es de 4. Es decir, cuando la h la hago tender a 0. Y ya si quiero, ya teniendo la pendiente de la curva, yo ya podría sacar también si quiero la recta tangente, porque ya sé que en ese punto las dos tienen la misma pendiente, ¿no? Entonces sustituyo directamente y puedo poner esta ecuación, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una cosa, digo, nada más era un repasito de lo que iba, les dejé la clase de ayer, pero ya tenemos un concepto más o menos identificado que es el límite, ¿no? Nos vamos a hacer un intervalo tan chiquito, nos vamos a acercar tanto como querramos a un punto, lo que va a ser importante es que sin tocar el punto, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente parte de la clase, pero antes de pasar los siguientes conceptos, me gustaría revisar, bueno, dejarles una tarea, nada más para que vayan viendo. Por ejemplo, tenemos que encontrar para esta curva en este punto cómo se está comportando la pendiente de la tangente. Para lo cual, para lo que hemos visto hasta ahorita, pues ahorita, por ejemplo, no podemos hacer los casos simplificados como lo hicimos aquí, ¿no? Y ahorita vamos a entrar más en detalle de cómo se fue simplificando esto, cómo encontrar la solución. Pero aquí, por ejemplo, era a lo mejor bastante claro la simplificación. Aquí para esta función que tenemos, ya no tenemos una parábola sencilla, tenemos esa curva, ya no es tan sencillo. Entonces lo que podemos hacer es ir tabulando, ir viendo cómo se va comportando conforme nos vamos acercando la pendiente. Entonces aquí lo que les pido, por ejemplo, si partimos de este punto, el punto 2, menos 1, es decir, x igual a 2, entonces que se vayan, por ejemplo, moviendo. Por ejemplo, nos podemos mover en una dirección, podemos ponernos el punto 1.5, 1.9, 1.99, 1.999, entonces nos vamos acercando en una dirección hacia el punto 2. Pero también nos podemos acercar por la otra dirección. Podemos pensar en el 2.5, 2.1, 2.01 y, bueno, hasta el 2.01. Entonces, que fueran sustituyendo esos valores de x y fueran calculando las tangentes, ¿no? Vayan viendo a qué valor, ya sea que nos acerquemos por este lado o que nos acerquemos por este lado, a qué valor de la tangente parece ser que tiende ese valor, ¿no? Y eso ya nos va a dar una idea, ¿no? Ahorita les digo, estamos en un concepto muy aproximado del límite, ahorita lo formalizamos, pero esa es como la primera forma, ¿no? Así, muchas de las cosas que vemos aquí en el curso, como lo vamos viendo, es cómo se fue generando el conocimiento, ¿no? Acuérdense, bueno, estamos hablando desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, esto era, ahorita a lo mejor en unos casos se nos hace muy, muy simple, pero fue así como, bueno, así es como se genera el conocimiento, ¿no? Entonces, por eso me interesa que puedan hacer, inténtenlo, hasta pueden intentar hacerlo también con Python. Hacen una lista de números, los números 1.5, 1.9, 1.99, así, 2.5, 2.1, una lista nada más que los agrupe todos ellos, y luego ponen la siguiente lista de las yes, que les puede ir calculando las pendientes, ¿no? Simplemente, sin llegar a graficar ahorita, nada más que vean las pendientes, ¿no? Y sería un buen ejercicio también, computacionalmente hablando, para encontrarlo. También lo pueden hacer a calculadora o hasta con Excel se puede sacar estos valores, ¿no? Pero inténtenlo y nada más vean el comportamiento y díganme, bueno, si pueden, cuál es el valor de la pendiente al que están llegando, ¿no? Vamos a dejar ese problema ahí, nada más es pendiente. Y otros problemas que les pido que resuelvan es, por ejemplo, estos de obtener el incremento, ¿no? Nada más como para ver cómo se está comportando. En este caso, por ejemplo, estoy pidiendo incremento nada más, simplemente cómo cambió la función, ¿no? Cuando yo me moví de aquí a acá, ¿qué tanto creció la función?
No me interesa qué tanto tiempo le tomó efectuar este crecimiento o decrecimiento. Simplemente me interesa ver el cambio. Por eso es que pongo el delta Y. Déjenme, ahí no. Me pongo aquí una para que los denote de alguna forma. Espérenme, déjenme lo muevo. Para poder escribir aquí. 1, 2. Bueno, para poner un poquito. Y por ejemplo, en el caso del primer problema que les pongo, bueno, igual sigue siendo tarea moral. Como quedará aquí, como nada más estoy determinando el delta f de x, para no seguir con el y, nada más para que vean que lo podemos denotar de diferentes formas. Entonces, podemos poner delta de f de x es igual a esta función evaluada en el punto de al ladito, ¿no? Podemos utilizar la h o podemos utilizar el delta, ¿no? Nada más para que vean que no hay diferencia, lo voy a trabajar con con la otra metodología, bueno, con la otra notación. Y entonces esta función evaluada en el siguiente punto a un ladito, en el punto a donde quiero ver el incremento, sería x más delta de x, que sería el correspondiente a este punto. Yo no estoy sustituyendo el valor. De hecho, déjenme, hago un paso antes, para que sea más claro. Entonces yo tengo que ver aquí, sería mi f de x más delta de x menos f de x, ¿no? Eso es lo que me da el incremento de la función. Digo, no estamos viendo qué tanto tiempo le tomó incrementarse, solamente cuánto cambió la función. Y esto es importante, inténtenlo hacer esto, porque en algún punto vamos a ir a estudiar los diferenciales. Digo, me estoy alejando un poquito, bueno, son temas bastante posteriores, pero cuando veamos los diferenciales nos va a interesar estudiar este tipo de objetos, ¿no? Entonces, inténtenlo nada más y les sirve como trabajo algebraico, ¿no? Entonces, ahora sí, de estas dos funciones que tengo aquí, lo podemos escribir como x más delta de x más 2 entre x más delta de x. Todo esto me está diciendo la primera función y menos x menos, ya estoy distribuyendo el signo menos que tenía en la ecuación, 2 entre x. Entonces, esto es lo que me va a interesar que resuelva, ¿no? Queremos encontrar el incremento, entonces nada más queremos encontrar una ecuación general para esta delta. Se los dejo hasta ahí, intenten hacer, les digo, el álgebra nada más para hacer como ejercicio, y ustedes deben de llegar a una expresión similar a delta x menos 2 delta x entre x por x más delta de x. Una notación muy compacta para obtener cuánto cambió la función cuando me moví este intervalo delta x. Y nosotros ya con eso podríamos poner, por ejemplo, si x es igual a 1, si x es igual a 1, delta igual a 0.5, nosotros ya podríamos ver cuánto fue el incremento que se tuvo, ¿no? Partimos de x igual a 1 y nos movimos exactamente a x igual a 1.5. En x fue un incremento de 0.5 nada más, pero vamos a ver cuánto cambia la función cuando está definida de esta manera. Entonces intenten hacer esa parte nada más para checarla. Y luego, ahora sí, en el problema 2, les pido encontrar la tasa de cambio, ¿no? La tasa de cambio promedio, es decir, cuánto cambia la función. Déjenme acomodo nada más esto, como lo moví. La tasa de cambio de la función, ahora sí, ¿cuál fue el incremento que tuvo dividido entre el intervalo de las x o cuánto me tardé en hacer este movimiento, ¿no? Entonces, ahora sí, eso sería encontrar, en el caso del 2, bueno, aquí lo voy a poner el 2, no lo voy a pegar tanto. Y aquí, este es un x cuadrado menos 9 entre x menos 3, ¿no? Lo trabajamos igual así, y entonces tenemos que sacar un delta de f de x, definido como igual, f de x más delta de x, menos f de x, y eso, digo, se los voy a poner aquí nada más rápido, y ustedes ya lo terminan, nada más para que se den una idea de por dónde va, ¿no?
Entonces aquí tenemos que poner primero esta función. Entonces me quedaría x más delta de x al cuadrado menos 9 entre x más delta de x menos 3, ¿no? Eso me está diciendo la primera función, menos, ahora sí, x cuadrada menos 9 entre x menos 3. Entonces me está diciendo cuánto fue el incremento en f. Todavía no saco la tasa de cambio. Ya si quiero sacar la tasa de cambio, pues sería entonces todo dividir entre cuál fue el delta. Tendríamos que sacar delta de f de x entre delta de x, ¿no? Ese sería lo que tenemos que sacar para tener la tasa de cambio. Es decir, ¿cuánto fue el incremento que tuvo en y dividido entre el incremento en el espacio que me moví en x? ¿Cuánto tiempo le tardó en hacer este incremento? Eso es lo que nos va a decir. Si lo pensamos en la velocidad, es cuánto fue la distancia que cambió en el intervalo de tiempo que estoy midiendo, ¿no? Y esto, por ejemplo, bueno, los voy a poner, bueno, aquí ya, para no hacerlo tan largo esto, ya me tardé más de lo que esperaba. Hagan el álgebra de estos valores y ya que tengan el álgebra completa, bueno, se los voy a poner aquí, nada más para que sepan a dónde tenemos que llegar. Pero pues vayan checando, ¿no? Entonces aquí me quedaría x cuadrada más 2x delta de x más delta de x al cuadrado menos 9, eso nada más fue de esto de acá, x más delta de x menos 3 menos, y ya lo otro no cambia, ¿no? X cuadrada menos 9 entre x menos 3, ¿no? Entonces chequen cómo lo pueden simplificar aquí y luego lo dividen entre delta de x, ¿no? Y, déjenme, y luego ya sustituyen estos valores para x igual a 2, para x igual a un medio, ¿no? O 0.5. Y ya si quieren les puedo decir que el valor al que tienen que llegar, para que más o menos igual sepan hacia dónde van, es que la tasa de cambio que se tuvo es 1. Entonces todo eso lo tienen que simplificar y llegar a que la tasa de cambio es igual a 1. No es complicado, le digo nada más es ver cómo se desarrolla esto, se simplifica a lo más que se pueda, y luego se divide entre x, ¿no? Entonces ya, eso sería todo lo que tendrían que hacer nada más como tarea moral, para que vayan checando estos tasas de Profe, cambio. una pregunta. Ajá, sí. Entonces solo sustituimos los valores que nos puso en la fórmula de aquí con los valores de x es igual a 2 y delta de x es igual a 0.5. Ajá. Y lo divides después entre 0.5. Si quieres, aquí, por ejemplo, puedes intentar simplificar esta expresión, a ver si fue una forma de simplificarla. Si no, de plano no hay forma de simplificarla, pues no pasa nada, nada más tú llegas, sustituyes los valores y llegas a un numerito. Generalmente luego intentamos simplificar para que sean menos sustituciones las que se haya que hacer, pero si ahorita ya dicen, pues yo digo que ya no se puede simplificar más, directamente tú puedes sustituir los valores, llegas a un número, lo divides entre 1.5 y ya. Entre 0.5, perdón, y ya, ese tendrías tu valor que, pensando en lo que le estoy diciendo aquí, ya saben qué van a obtener, ¿no? Digo, ya más o menos por experiencia, si el valor de delta de f de x entre delta de x es igual a 1, sabemos cuánto vale delta de x, ¿cuánto tiene que valer delta de f de x? Pues lo mismo que delta de x, ¿no? Exactamente 0.5. Entonces, hagan la sustitución nada más para verificar que eso está correcto, pero efectivamente, ¿no? Si eso va a ser 1, pues tiene que valer exactamente el incremento en f 0.5, ¿no? Pero bueno, aquí nada más que otra cosa, aquí quiero que se entienda el concepto que estamos revisando, ¿no? Cómo es estos incrementos de delta, porque les digo, eso nos va a servir mucho cuando empecemos a ver los diferenciales. Los diferenciales, bueno, va a ser algo que nos ayude mucho ya como aplicación de las derivadas. Todavía no llegamos a nada de eso, les digo, eso me estoy adelantando mucho, pero ya lo recordarán cuando empecemos a ver. Bueno, les digo, era un repaso rápido. Déjenme paso a la otro documento.
si no tienen dudas. ¿Alguna duda de lo que ahorita platicamos, de lo que estaba en este documento? Si no hay dudas, entonces le digo, vamos, déjenme paso a la parte un poquito más formal. Todavía no llegamos a formalizarlo del todo. Déjenme, no sé, perdí la... Aquí está, es que por alguna razón se me había escondido. Bueno, digo, ese nada más era como para ir introduciendo el concepto, pero aquí ya lo vemos un poquito más en forma. Digo, aquí les pongo que la clase pasada porque ya ven que movimos el orden, ¿no? Pero ahora lo que queremos es un poquito formalizar. Todavía no llegamos a la formalización total, pero queremos empezar a formalizar unas cuantas cosas. Ahorita nada, vimos el fenómeno como tal. Sí, el que le subí ayer, lo voy a cambiar, digo, para no hacer bolas, bueno, o si no lo subo hoy también, le voy a poner igual tangentes y razón de cambio, así como le llamé la clase pasada, nada más que ya saben que es exactamente el mismo documento que subí ayer con las notas que puse aquí. Y aparte voy a poner otro documento que se llame Límites y sus propiedades, como ya ahorita lo vieron, ¿no? Para que lo puedan ir viendo. Sí, porque agregué unos, bueno, por lo que estuvimos platicando ayer, agregué unos problemas para que ustedes tengan más para ir repasando. Muchos de esos problemas los vamos a resolver aquí. Otros se los dejaré, como les digo, para que ustedes lo vayan revisando, para que, les digo, vayan viendo cómo se les ocurre a ustedes resolverlo, ¿no? Porque un problema resuelto, pues siempre es muy sencillo, ¿no? Ya, aquí ya lo que vemos en clase siempre es sencillo. Y obviamente no les puedo poner el mismo problema en las tareas, ¿no? Como ya también habíamos platicado. O sea, si lo resolvemos, por ejemplo, este problema, ahí, digo, por poner algo, ahorita me regreso. Este problema se los pongo resuelto ahorita. En la tarea obviamente no les voy a poner x cuadrada menos 2 entre x menos 2, ¿verdad? Porque sería muy sencillo. Entonces hay que hacer un poquito más, ¿no? Un poquito más. Van a ser muy similares. Ahí. Todo lo que en principio todo lo que estamos viendo aquí van a ser conceptos que pueden aplicar a los problemas que les pongo en la tarea. Solamente hay que desarrollar un poco, ¿no? Pero ya saben, ¿no? Cualquier duda que haya en cuanto a la interpretación o más o menos que tengan duda de cómo resolverlo, pues me preguntan y vamos viendo, ¿no? Pero bueno, entonces como les decía, ¿no? Vamos a formalizar un poquito esto que estamos estudiando, aunque va a seguir todavía sin ser del todo formal. El siguiente semana ya formalizamos obviamente, ahora sí, el concepto de límite como lo ven los matemáticos, ¿no? Que podamos establecer siempre cuando una función tiende a valores a un valor particular, cuando la x tiende a valores muy pegaditos, a muy pequeñitos, ¿no? La delta. Entonces, por ejemplo, una de las consideraciones que tenemos aquí para estudiar los límites, como vimos, nos sirven estudiar estos límites cuando estamos haciendo un cociente para ver tasas de cambio instantánea o para ver la pendiente de tangentes. Igual, estamos viendo cómo cambió la función en un determinado intervalo en un cambio en x muy pequeñito. Pero también nos sirve para evaluar funciones. Por ejemplo, si yo tengo una función cualquiera y la quiero evaluar en un punto, por ejemplo, que llamémosle pi, raíz de 2, pues sabemos que podemos poner tantos decimales como querramos, pero no estamos evaluando en el punto. Eso sería imposible, ¿no? Entonces, podemos aproximar la evaluación de esta función a ese número sin llegar a evaluar en el punto, ¿no? Ese es como uno de los conceptos que nos puede ayudar, o como les decía, para estudiar estas razones que estamos viendo definidas de esta manera, ¿no? Porque no podemos hacer que la h tienda a 0. Tenemos muchos casos diferentes, uno de los cuales, por ejemplo, esta que les decía, podemos estudiar esta función cuando nos aproximamos al punto x igual a 1 sin tocarlo. Esto va a ser algo muy importante cuando estemos viendo los límites. Nunca vamos a tocar el punto x igual a 1. Simplemente nos acercamos tanto como queramos y vemos cómo se va comportando. Y aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que podemos quitarnos la indeterminación, así como hicimos en el otro caso, hacíamos un poquito de álgebra y veíamos que podíamos quitar la h que nos estaba haciendo esta indeterminación. En este caso, por ejemplo, si tenemos x cuadrada menos 1 entre x menos 1 y queremos sacar el límite cuando x tienda a 1, pues yo como los conceptos que ya recuerdo, yo esto lo puedo ver como una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Y al reconocerlo de esta forma, yo lo puedo escribir así.
X menos 1 por X más 1. Yo sé que esto hago la multiplicación. Me va a quedar X por X, X cuadrada. X por 1 positivo me va a quedar X. Luego, menos 1 por X me va a quedar menos X. Y menos 1 por 1 me va a quedar menos 1, ¿no? Entonces las X se me van. Digo, bueno, lo voy a escribir aquí nada más por única vez, por si alguien no lo recuerda bien. Entonces me queda X por X, X cuadrada. X más X menos X menos 1, ¿no? Entonces, con este se me va y nada más me queda X cuadrada menos 1, no queda el término del que partí. Esa es la diferencia de cuadrados. Entonces, lo escribo de esta manera y veo que ahora sí, este de aquí se me puede ir con este de acá y tengo simplemente la recta que está desplazada una unidad hacia arriba, ¿no? Entonces, va a ser dos funciones, podemos pensar dos funciones diferentes, pero que tienen el mismo comportamiento. Por ejemplo, en este caso, yo dejando la función tal cual la tenía originalmente, voy a ver que no puedo evaluar en x igual a 1, pero puedo evaluar en puntos muy cerquita. Entonces, en este punto lo tengo que dejar indeterminado, pongo un circulito ahí vacío, pero yo podría ponerlo, por ejemplo, para 0.9, 0.99, 0.999, y veo que tiene este comportamiento. Me voy acercando aquí. Lo mismo para acá, puedo poner por 1.1, 1.01, 1.001, y voy evaluando aquí y se va acercando a un mismo valor. Pero si se fijan, nunca toco ese valor porque ahí no está definido. Este es el caso de esta función. Puedo definir otra función escrita de esta manera, a la que llegué nada más haciendo álgebra, pero es otra función. Y en este caso yo puedo ir evaluando, puedo tomar mis x igual, puedo tomar x igual a 0.99, 999, así, pero en este caso puedo poner x igual a 1, sin problema, lo puedo evaluar, entonces por eso pongo un punto relleno, ¿no? Es decir, sí está definida en ese punto. Y luego igual, ¿no? Puedo seguirme aquí poniendo 1.1, 1.01 y así. Entonces, dos funciones diferentes, pero si se fijan, cuando yo me voy acercando sin tocar al 1, me voy acercando tanto como quiera al 1, tienen el mismo comportamiento. Esta podemos pensar que tiende a 2 y esta podemos pensar también que tiende a 2, independientemente que una esté evaluada y en la otra. Y entonces ya podemos dar el siguiente concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que f de x, está definida en un intervalo abierto alrededor de x0. Lo ponemos abierto para hablar en una forma general, ¿no? O sea, yo puedo definir x en un intervalo abierto. Yo nada más quiero que esté definida en todo ese intervalo, salvo tal vez en x igual a 0, como lo tenemos en este caso particular. Entonces, a lo mejor en x0 igual, x0 no está definida, pero en todos los otros puntos está definida. Entonces, yo voy a poder aproximarme tanto como quiera por un lado o por el otro. Entonces, si f está arbitrariamente cercano a un punto L, en este caso, por ejemplo, el 2, para toda x suficientemente cercana a x0, entonces decimos que se aproxima el límite cuando x tiende a x0, ¿no? Y entonces lo denotamos de esta manera, como ya lo habíamos puesto, ¿no? El límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, con L el límite. En este caso particular, como lo teníamos, el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2. No importa si no está definido, ¿no? Porque nunca me voy a acercar a ese valor, como lo vimos en la otra gráfica que hice, se ve que se acerca asintóticamente, pero nunca lo toca, ¿no? Entonces, podemos ponerlo de esta manera o de forma explícita lo podemos poner así. Si fijan, para las dos funciones va a tener el mismo límite. Me preocupa más la otra porque, bueno, ahí tenía la indeterminación. Entonces, puedo poner el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 entre x menos 1 es igual a 2. Bien, entonces, aquí algo que es importante es que veamos esto, ¿no? No importa por qué lado nos aproximamos, va a ser el límite igual. Si me aproximo por aquí o me aproximo por acá, no importa, los dos valores van a ser el 2, ¿no? Eso va a ser importante para cuando estemos dando la definición del límite. Y vamos a llegar a definir una cosa que se llama límites laterales, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Aquí les digo, estamos utilizando todavía una definición informal, aunque ya tengamos esta definición dada más explícitamente porque hablamos del intervalo y todo eso, pero sigue siendo informal porque estamos hablando de cosas cercanas o arbitrariamente cercanas, ¿no? O sea, ¿qué tan cercano es cercano, no? Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, un ingeniero que está haciendo una pieza, a lo mejor un error de milímetros no pasa nada.
Pero si estamos pensando en un astrónomo que va a pensar en estrellas cercanas, pues a lo mejor tiene una cierta distancia de un par de años luz, que sabemos que es una distancia enorme, y varía, ¿no? Entonces el concepto de cercano es muy arbitrario, por eso es que ahorita lo seguimos manejando como un concepto todavía informal. Luego ya lo formalizaremos, ¿no? Pero que de todos modos en este momento ya empezamos a entender cómo se está comportando, ¿no? Entonces, aquí les pongo unos ejemplos para ver cómo podemos tener diferentes funciones definidas de diferente manera, pero que todas tienen el mismo límite. Por ejemplo, tenemos el caso de la función original con la que empezamos a trabajar, en donde no está definido en el punto. Podemos tener otro caso, como ya vimos, que podemos definir por partes una función, en donde los definimos así. De esta forma para x diferentes de 1, porque ya sabemos que en 1 no la podemos definir, y le decimos, y yo quiero que en 1, que en x igual a 1 tenga un valor de 1. Es decir, le pegamos ahí el punto, ¿no? No pasa nada, lo podemos poner. Y el caso, como ya habíamos visto, está h de x, en donde sí está definido, ¿no? En todos los casos, el límite cuando x tiende a 1 es igual a 2, aunque el comportamiento de las funciones es diferente. En este caso no está definido, en x igual a 1. En este caso está definido en x igual a 1, pero el punto está por acá. Y en x igual a 1, igual a 2, bueno, en esta función, sí está definido y está exactamente allí. Va a ser importante esta definición que tenemos aquí, porque nos va a permitir introducir el concepto de continuidad, que también algunos de ustedes ya habrán visto. Es importante para cuando lleguemos a definir derivadas. En este caso, por ejemplo, yo me puedo acercar tanto como quiera al punto por aquí o por acá, pero en este punto no es continuo, ¿no? Como que tengo que dar, a lo mejor es muy chiquito porque nada más está en este punto, pero tengo que dar un saltito para continuar de aquí a acá. Lo mismo acá, ¿no? Yo, si quisiera ir como recorriéndola, caminando, pues tengo que dar un salto. Me voy acercando aquí, de repente bajo para acá y luego regreso para acá, ¿no? Como que tuve que hacer dos saltos. Un salto para acá y otro salto para acá. En este caso no pasa nada. Yo me voy moviendo y me sigo moviendo para acá continuamente. O si lo quieren ver como, si lo quisiera dibujar, tengo que despejar el lápiz, ¿no? Voy dibujando aquí la línea, despego el lápiz y vuelvo aquí a dibujar la línea. Aquí despego el lápiz, lo dibujo acá el punto y vuelvo a poner acá la línea. Aquí no la tenía que despegar el lápiz, se sigue, ¿no? Continúa. Eso me va a dar como una definición intuitiva de continuidad, pero por eso es importante esta gráfica que tengo aquí, ¿no? Bien, ya que tenemos entendido este concepto de límite en las funciones que me está, cómo lo puedo yo interpretar, que me puedo acercar tanto al punto como quiera sin tocar el punto, entonces podemos empezar a definir algunas ciertas propiedades. Vamos a empezar definiendo el límite de funciones muy simples y a partir de ellas vamos a ir definiendo límites de funciones más complejas. Por ejemplo, si yo tengo la función identidad, f de x igual a x, yo sé, como ya vi en las primeras clases que tuvimos, que esa función pues no está indeterminada en ningún punto, ¿no? De hecho tiene su dominio en todos los reales. Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a x0 de la función, es lo mismo que el límite cuando x tiende a x0 de x, y eso creo que es claro que me va a dar x0, no es exactamente la función evaluada en el punto. Es algo muy sencillo, pero eso no, es una de las primeras funciones que vamos a evaluar. Luego también tenemos la función, déjenme pongo el dibujito, nada más para... Entonces, si yo quiero aquí en x0, yo sé que esto va a ser igual, f de x0 es igual a x0. Entonces, esa es la gráfica, ¿no? Aquí en el gráfica de una constante, yo déjame la pongo de otro color nada más para que se diferencie. Cuando esta es una constante k, ¿no? Entonces, si tengo que f de x es igual a k, constante cualquiera, y saco el límite cuando x tiende a x0 de f de x cuando cuando f de x es igual a k, entonces eso es k mismo, ¿verdad? No importa en qué punto me ponga, aquí vale k, me puedo aproximar por acá, me puedo aproximar por acá, y va a seguir valiendo k, ¿verdad? Entonces el límite de una constante es la constante misma. Entonces tengo estos dos valores de esta función identidad y la función constante, y eso me va a servir, ahorita lo vamos a aplicar, ¿no? Ya hago como unos problemas muy sencillos. Por ejemplo, el límite de x o de la función identidad cuando x tiende a 3 es 3 mismo. Y el límite de la constante 4 cuando x tiende a menos 7, por ejemplo, es 4 mismo, ¿no? También. O sea, no cambia, es una recta horizontal que para todos los valores vale la constante. Entonces, hasta ahorita no hemos hablado de funciones, por ejemplo, sencillas, pero que existe el límite.
Hay otras funciones que tenemos que considerar, en donde el límite no importa lo que hagamos, no va a existir. Por ejemplo, en este caso, una función definida de esta forma, que es la función conocida como escalón, yo me voy moviendo por acá, y de repente, si se fijan, aquí tengo un punto vacío, se lo dejo hueco, y aquí ya lo pongo relleno, ¿no? Entonces, cuando x es igual a 0, vale 1, por eso que está aquí relleno, y exactamente cuando es menor estricto que 0, vale 0, ¿no? Por eso es que aquí no está definido. Si se fijan, si yo me acerco por aquí al punto x igual a 0, o si yo me acerco por acá al punto x igual a 0, van a tener valores diferentes, ¿no? Entonces me queda la duda, bueno, entonces, ¿vale 0 o vale 1? Y como no puedo tener esa ambivalencia cuando esté sacando los límites, entonces decimos que el límite no existe. Lo mismo sería para el caso de 1 entre x. En este caso está definido para x diferentes de 0, ¿no? Si yo hago la gráfica, voy a tener estas hipérbolas con asientos en los ejes. Y aquí nada más para que esté definido en todos los puntos, para que esté definido en todos los puntos, le pongo que en x igual a 0 vale 0. El problema va a ser el mismo, ¿no? Si yo me aproximo por aquí, o si yo me aproximo por acá, si me aproximo por el lado de los negativos, parece ser que la gráfica tiende a menos infinito. Si me aproximo por el lado de los positivos, la gráfica tiende a más infinito. Todavía no hablamos de infinitos, pero bueno, se ve ese comportamiento, ¿no? Entonces tengo dos valores diferentes y en el punto vale 0 además, ¿no? Entonces no sé qué valor tiene el límite, entonces tampoco está definido. Y finalmente este, que es el que es un poquito más abstracto de encontrar, porque bueno, los otros se ve claro que va a uno u otro. Este límite tampoco existe cuando x tiende a 0, porque se ve que oscila mucho cuando tengamos puntos cercanos al origen, ¿no? Aquí empieza con oscilaciones lentas, luego cuando este se empieza, el determinante, ya digo, el argumento empieza a hacerse muy chiquito, entonces esto se hace muy grande, entonces va cambiando mucho, ¿no? Entonces tengo oscilaciones muy rápidas y cuando estoy acercándome a 0, ya no puedo estar yo seguro si vale 1 o vale menos 1, ¿no? Que está haciendo estos cambios muy rápidos, ¿no? Entonces es como lo mismo, no puedo asegurar cuál es, entonces decimos que el límite no está definido. Entonces son casos, nada más para mostrar que también hay algunas funciones que no importa, siempre va a tener indeterminado el límite. Bien, entonces nada más, eso es como paréntesis. Y ya que tenemos definidos estos dos valores que tenemos aquí, el 1 y el 2, podemos definir ciertas leyes de los límites que nos van a ayudar a calcular límites de funciones más complejas. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos definidos L mayúscula, M mayúscula, C y K, son números reales cualquiera. Ya saben que estamos trabajando ahorita solamente con números reales y definimos que el límite de f de x es igual a L cuando x tiende a C y el límite de g de x es igual a M cuando x tiende a C, ¿no? Es decir, estamos aproximándonos al mismo punto y cada función tiene su límite particular. Y entonces yo puedo decir que el límite de f de x más g de x cuando x tiende a C es igual a L más M. Esto es bastante bueno, nos simplifica mucho porque entonces ya sé que yo si conozco los límites por separado, pues puedo calcularlos directamente haciendo solamente suma. Lo mismo es para la recta. Un múltiplo constante, en este caso K, es la que es una constante, y entonces nada más ponemos K por el límite, ¿no? Y bueno, están todas las propiedades que creo que se ven claramente. Digo, aquí nada más tendríamos que hacer la deducción, tendríamos que hacer la distribución, entonces igual al límite cuando x tiende a C de f de x más el límite cuando x tiende a C de g de x, ¿no? Esto es igual a L más M. Digo, más o menos así se demuestran todas las propiedades, nada más distribuyendo este concepto, el operador, son operadores, operador de límite. Luego entraremos un poquito más en detalle en estos conceptos de operador, porque nos va a servir mucho cuando estemos trabajando en otros, porque luego ustedes tienen errores cuando están haciendo álgebra por, bueno, malinterpretar operadores. Pero bueno, ahorita déjenme, nada más defino la palabra operador, luego regresamos un poquito a hablar de ellos, ¿no? Entonces el operador límite lo distribuimos y ya tenemos eso. Todos se demuestran de la misma manera, entonces una constante por la función es la constante por el límite, la multiplicación de funciones es la multiplicación de los límites, la división
La división de los límites, ya sabes, siempre y cuando m sea distinto de 0, ¿no? Tenemos también para la potencia y para la raíz, ¿no? Son exactamente todos, aplican igualito, ¿no? Y eso nos puede ayudar para hacer operaciones más complejas. Por ejemplo, yo cuando tenga un polinomio definido de esta manera, entonces el límite de cuando x tiende a 2 de x cúbica más 4x cuadrada menos 3, yo lo puedo ver como el límite de x cúbica más el límite de 4x cuadrada menos el límite de 3. Cuando x tiende a 2. Yo sé que, por ejemplo, como tengo como el de la potencia, que esta propiedad que tenía, yo sé que nada más elevo el valor a n, ¿no? Y yo puedo, entonces, el valor de la función identidad elevado al cubo, ¿no? Que es lo que tendría aquí. Yo sé que si tengo una constante multiplicando a la función, la puedo sacar. Entonces me queda 4 por la función elevada al cuadrado menos 3, ¿no? Entonces, una forma muy fácil de trabajar con polinomios, ¿no? Lo mismo podemos hacer con los cocientes. En este caso, por ejemplo, que tengo el cociente de dos polinomios, me quedaría el límite de x cuarta más x cuadrada menos 1, cuando x tiende a c, entre el límite cuando x tiende a c de x cuadrada más 5. Y esto lo puedo seguir distribuyendo, ¿no? Me puede quedar el límite, y se los voy a dejar aquí nada más para que ustedes lo terminen. X tiende a c de x cuarta más el límite cuando x tiende a c de x cuadrada y así, ¿no? Entre el límite acá abajo. Entonces nada más, bueno, para que lo chequen, termínenlo, pero es algo muy sencillo, ¿no? Que nos puede ayudar a tener operaciones más simples. Y entonces podemos definir dos casos particulares, por ejemplo, el límite de los polinomios, que va a ser, lo puedo escribir de esta manera, el límite cuando el polinomio en x tiende a, cuando x tiende a c, puede ser el polinomio evaluado en el punto, ¿no? Yo sé que no hay ningún punto en donde un polinomio se indetermine, entonces directamente lo puedo poner así, ¿no? Y el límite de los cocientes, por lo que ya vi, entonces lo puedo poner de esta manera. Siempre y cuando el polinomio evaluado en C, el polinomio del denominador, sea distinto de 0, ¿no? Bien. Entonces, esas son propiedades de límites que tenemos bien establecidos y bien fáciles de conseguir, ¿no? Cuando no hay indeterminación. Pero obviamente, como ya vimos en unos casos, hay opciones en donde los límites se nos indeterminan. Entonces tenemos que tener algunas propiedades o algunas reglas que nos permitan quitar estas determinaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener funciones de esta manera, en donde si directamente sustituimos el x igual a 1, vemos que se nos indetermina el valor. Pero lo que también podemos ver es que en algunos casos podemos cancelar factores comunes, como ya lo hicimos en el caso pasado, ¿no? Lo que tenemos que ver es cómo podemos encontrar estos factores comunes. En este caso, por ejemplo, yo puedo saber que como cuando sustituyo x igual a 1, el de abajo me da, bueno, el denominador me da igual a 0, y cuando sustituyo x igual a 1, el numerador también me da igual a 0, yo puedo saber que el 1 es factor. Para eso busquen el teorema, nada más para que, si no se acuerdan bien de este, factor residuo. Va junto. Y entonces, acuérdense, lo que les dice el problema es que si un número es factor de un polinomio, su residuo va a ser 0. Entonces, por ejemplo, este problema de aquí, podemos pensar que uno de los factores es 1, y lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Por ejemplo, nada más pensando en la función, tengo x cuadrada más x menos 2 entre x cuadrada menos 1, lo puedo escribir como x menos 1, yo sabía que este era factor porque al sustituirlo me daba 0, ¿no? Y eso multiplicado por x más 2 me da la función original que tenía, ¿no? Acuérdense, bueno, este es un caso muy sencillo. En el caso, problemas más complejos, a lo mejor, como estamos trabajando ahorita con factores lineales,
ustedes pueden utilizar la división sintética. En este caso, digo, no vale la pena para este factor tan sencillo, para este valor tan sencillo, pero y ustedes ya saben que el -1 lo divide. Entonces pueden poner el 1 dividiendo a la función y ver cuál es el residuo que les queda, ¿no? O el polinomio que sale, resultado de la división. En este caso, bueno, no creo que no hay mucho problema. Encontrar dos números que multiplicados me den -2 y sumados me den 1, pues ya, ahí está directamente, ¿no? El caso de abajo también es sencillo para factorizar. Tengo x aquí, tengo x aquí y tengo x acá. Podemos factorizar una x y ya me queda este valor aquí. Entonces, simplemente cancelamos, me queda este valor aquí, y entonces ahora sí, yo puedo aplicar el límite. El límite de esta función original que tenía, me da igual que aplicar el límite a esta nueva función. Yo sé que van a tener el mismo comportamiento, como ya vimos en las gráficas pasadas. En este caso, en particular, ya no tengo la indeterminación en 1. Entonces simplemente puedo sustituir cuando no tengo indeterminaciones, que ya vimos por las reglas del cociente. Entonces nada más pongo el 1 más 2 entre 1 y eso es igual a 3. Entonces el límite de x cuadrada más x menos 2 entre x cuadrada menos 1 es igual a 3. Nada más hay que tener presente cómo estamos haciendo esta simplificación, ¿no? Nada más hay que hacer el álgebra. Y buscar esto, les digo, el teorema de factor residuo les puede ayudar para ver cómo encontrarlos. Hay otros casos. Por ejemplo, podemos tener funciones de este estilo, en donde también vemos que si sustituimos el x igual a 0, aquí se me indetermina, y cuando lo pongo acá arriba, acá no se me indetermina. Entonces vemos que el x igual a 0 no es factor, ¿no? Que bueno, no tendría sentido. Entonces tenemos que ver cómo trabajamos con este tipo de funciones. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, uso de una computadora para ver cuál es el comportamiento que tiene, yo podría, como les había dicho en otros casos, sustituir unos valores, ¿no? Por ejemplo, sustituir más menos 1. Aquí les pongo el más menos 1 porque si se fijan, como las x están al cuadrado, no importa si pongo una x positiva o una x negativa, me la va a hacer positiva. Entonces, tiene simetría de ambos lados, positivos y negativos. Por eso es que los agrupé en los dos casos. Pero si vamos poniendo valores cada vez más cercanas a 0, por ejemplo, 1.5, 1.1 y 0.01, vemos este comportamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo mis x, empiezo con 1, luego 1.5, 0.1. Parece ser que tiende al valor 0.05. Entonces ya me ha dado una idea. Pero si yo, por ejemplo, dije, quiero asegurarme de mi límite cuando tengo valores más chiquitos, y si sustituyo estos valores ahora, vamos a pensar que nos acercamos muchísimo más, ¿no? 0.0005, 0.0001 y así. Vemos este comportamiento. Tengo cosas aquí raras, ¿no? En este caso, y además baja después, ¿no? Parecería entonces que para estos valores muy, muy chiquitos tiende a 0, por esta línea que tengo aquí dibujada. Entonces, bueno, o tiende a 0.05 o tiende a 0. Entonces vemos que hay casos en donde la computadora tiene sus limitantes y es por la precisión que maneja, ¿no? Ahí tendríamos que hablar un poquito de precisión y, bueno, ya son términos más computacionales, pero bueno. Ahí nada más aquí se les puse este ejemplo para que vean que no hay que confiar también ciegamente en la computadora, también llega a equivocarse. Pero afortunadamente, bueno, nosotros con la experiencia que tenemos, ya tenemos formas algebraicas de manejar estos problemas. Por ejemplo, podemos este tipo de resultados o de funciones, las podemos resolver utilizando el radical conjugado, como se le conoce, ¿no? Es decir, de hecho, aquí sería con un signo... es que aquí me equivoqué en esta función, aquí me faltó. Ahorita la corrijo. Este sería el conjugado, es con un más 10, ¿no? O sea, yo empecé con un signo negativo aquí, como lo tenía aquí, y el conjugado es con un signo positivo. La única cosa es que como lo voy a multiplicar, yo no quiero alterar mi función. Entonces, si multiplico por raíz de x cuadrada más 100 más 10, lo debo dividir también entre x cuadrada más 100 y luego más 10, ¿no? Para que sea un 1, pero un 1 pensado de manera inteligente, ¿no? Déjenme entonces, como les digo, aquí lo corrijo. Me faltó poner el menos 10, ¿no? Lo muevo tantito.
Está, ¿no? Yo tengo la función original que tenía y solo le estoy multiplicando este 1. Y entonces, si se fijan, hacemos las operaciones, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, este valor por este valor. Este por esto me va a quedar esto al cuadrado. Entonces, al estar al cuadrado se me quita la raíz, ¿no? Entonces me va a quedar simplemente x cuadrada más 100, que es esto que tengo aquí. Luego sería este primer valor por este más 10 y este primer valor por el menos 10, ¿no? Se ve claramente que ahí se van a cancelar porque tienen signos opuestos y es el mismo valor, ¿no? Todos los términos cruzados se me cancelan y luego me va a quedar menos 10 multiplicando a más 10. Entonces, menos por más da menos y 10 por 10, 100. Entonces me va a quedar el menos 100. Entonces, esto se simplifica. Nada más me va a quedar x cuadrada entre, en el caso del denominador, hago exactamente lo mismo. Hago simplemente la multiplicación, me va a quedar x cuadrada que multiplica a la raíz más 10, ¿no? Esa no tengo forma de simplificarla de momento, la dejo así. Pero ahora sí, tengo un x cuadrada aquí porque ya me quité de los demás valores. Solamente en el numerador tengo la x cuadrada y en el denominador tengo x cuadrada que multiplica a todo este factor de raíz más 10. Los elimino, déjenme los pongo de otro color para que quede claro. Los elimino y entonces ahora sí nada más me va a quedar esta función, es igualita porque nada más multiplica por un 1, ¿no? Ya sabemos que multiplicar por un 1 no nos altera la ecuación. Entonces, esa ecuación es igualita a esta ecuación de acá. Entonces, puedo sacar que el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x cuadrada más 100 menos 10 entre x cuadrada es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 entre la raíz de x cuadrada más 100 más 10. Aquí ya no tengo problema, ¿verdad? Ya no se indetermina. Sustituyo directamente, bueno, el valor cuando x es igual a 0. Ya saben que como operativamente lo podemos sustituir, aunque nunca estamos evaluando en ese punto. Nada más nos acercamos tanto como querramos, ¿no? Entonces me va a quedar 1 entre, bueno, esto de aquí, y esto me queda 20, y entonces vemos que efectivamente el límite era 0.05. Entonces, este error que estaba manejando aquí es exclusivamente por el error de redondeo que maneja los sistemas de cómputo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí les pido que ustedes intenten resolver, si se fijan, si es un problema igualito al de arriba, intenten resolver este problema, están haciendo exactamente las multiplicaciones necesarias. Ya saben, tienen que utilizar un conjugado para quitarse la indeterminación que tienen ahí. Lo resolver y lo vemos la siguiente clase, vemos si alguien tiene duda. Bueno, ya me estoy recuperando. Bueno, un segundo. Bueno. Ya. Bueno, por tiempo, además porque ya se me vino la tos, vamos a dejarlo hasta aquí. Nada más revisen, que voy a subir todo el documento. Este teorema de la compresión, ¿no? Este teorema nos dice que hay unos casos, por ejemplo, que no nos podemos simplificar la operación y no podemos ver hacia qué valor tiende el límite. Entonces lo que podemos hacer es comparar con funciones a las que sí podamos sacarle el límite. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función que está acotada por la función g y la función h, y yo conozco el límite de g y el límite de h, el límite de g y el límite de h, y los dos tienen el mismo valor, entonces el límite de la función va a ser el mismo.
Entonces, bueno, échenle un ojo. Lo revisamos de todos modos el lunes. Y bueno, aquí les había puesto, por ejemplo, unos problemas para resolver. Bueno, un segundo, déjenme ver. Esa era mi idea, resolver ahorita unos problemas, pero ya se me vino la tos y no se me quiere quitar. Pero bueno, ya saben, ¿no? Esto del COVID estuvo pesado. Bueno, ya me voy recuperando, pero ahorita para ya no hacerlo tan pesado, chequen, sí, creo que ya ahora sí ya puedo hablar. Chequen este teorema de compresión que nos puede ayudar mucho para ver problemas un poco más complejos, como por ejemplo este de aquí. De todos modos, los vamos a revisar en la siguiente clase. Y luego, digo, este es un caso particular. Aquí quería que resolviéramos un par de problemas en donde se aplica lo que estuvimos revisando ahorita, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve que sustituimos el x igual a menos 5. Este de aquí, el numerador se me hace 0 y el denominador se me hace 0. Entonces se ve que, bueno, tengo ahí una indeterminación por un lado, pero por otro lado, yo puedo ver que el menos 5 es factor de los dos polinomios, el de x cuadrada menos 25 y x cuadrada más 2x menos 15. Entonces, intenten resolverlos. Digo, metan intenten, bueno, encontrar los límites. Y de todos modos, todos estos problemas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esos 8 problemas, partimos la siguiente clase de resolverlos. Nada más, bueno. Aquí, por ejemplo, estos se ven, estos primeros 3, son muy similares a los que estuvimos resolviendo el día de hoy. El caso interesante es este que les pongo aquí. Porque tengo ahí un t cúbica, ¿no? Entonces, obviamente, aquí como eran funciones al cuadrado, era fácil determinar cómo lo hacíamos, ¿no? Dos números que multiplicados me den 8, o este de acá, dos números que multiplicados me den 21 y sumados me den 4, bueno, menos 4 y menos 21, está relativamente fácil de encontrar, ¿no? En este caso, pues ya no está tan sencillo, ¿no? Porque tengo un valor al cubo. Entonces, este en particular, forzosamente, lo resuelven con división sintética. Entonces, lo resolvimos, digo, vimos la división sintética muy rápido en la primera clase, intenten aplicarla, si no, de todos modos, partimos de ahí, ¿no? Entonces, todos estos encontraron los factores, los primeros 4 encontraron los factores. Si se fijan, los que siguen, todos tienen raíz, ¿no? Entonces, todos estos es más o menos utilizando el conjugado. Muy similar. Esta es una raíz cuadrada, como lo hicimos, nada más que un tema un poquito más sencillo. Esto es igual, nada más aquí, por ejemplo, este es diferente en el sentido que la raíz está abajo. Pero no hay nada que me diga que la raíz tenía que estar arriba para aplicar el conjugado, ¿no? Entonces tendría que ser similar al problema que resolvimos en clase ahorita, ¿no? Entonces traten de resolver esos 3. Y así como en general siempre intento hacerlo así en las tareas y cuando ahorita en los problemas. Así como este es un poquito diferente a lo que estuvimos viendo, porque bueno, ya tengo un polinomio al cubo, también este va a ser un poquito diferente para que lo intenten ustedes resolver, ¿no? Por ejemplo, si se fijan, ya no tengo la raíz cuadrada, como lo habíamos resuelto, que era directamente haciendo una multiplicación y se nos quitaba la raíz cuadrada. Aquí tengo una raíz cúbica. Entonces la pregunta para ustedes, el reto, digamos, sería para ustedes para el próximo viernes, que vean cómo resolver esa raíz cúbica. ¿Qué herramienta, cómo pueden redefinirla para quitarnos esa raíz, ¿no? Y entonces, más o menos sería el tipo de problemas que podemos encontrar. Hay otros más problemas que podemos encontrar, como por ejemplo el de las funciones trigonométricas, como les estaba empezando a plantear aquí, que en este caso, por ejemplo, utilizaríamos estos como base. En el caso de los polinomios, utilizamos como base el producto y el límite de la función identidad. En los trigonométricas utilizaremos como base el límite del seno, igual, bueno, el seno de teta cuando teta tiende a ser igual a 0, y el coseno de teta cuando teta tiende a 0, perdón, aquí me equivoqué, igual a 1, ¿no? Eso, y bueno, la operación, hacemos el siguiente lunes unos problemas sencillos nada más para que vean cómo sería.
pero no me interesa tanto enfocarme en el tipo de problemas porque me interesa más en el concepto como tal del límite, ¿no? Que nos estamos aproximando mucho a un punto y además que podemos quitarnos indeterminaciones, ¿no? Diferentes caminos ustedes van a tener, hay muchas opciones. Aquí nada les mostramos, les muestro unos cuantos que pueden tener para resolver los problemas, ¿no? Y me interesa más seguir adelante, o sea, no ahondar tanto en este tema de límites para poder llegar a la parte de continuidad, la definición formal y en su momento lleguemos a las derivadas, ¿no? Entonces, por eso, bueno, les quiero comentar de estos límites trigonométricos para que sepan ustedes que existen, que no se queden con la duda de cómo serían esos límites, pero les digo, nada más en las tareas y cosas por el estilo, solamente nos quedaríamos con problemas como los que vimos hasta ahorita, ¿no? De sacar factores o de utilizar conjugados para resolver el problema. Entonces, bueno, ya se me pasó la tos, pero bueno, entonces vamos para no hacerlo tan tardado, tan cansada las clases, les dejo esto para que lo intenten y todos estos problemas los resolvemos de todos modos el lunes para empezar, ¿no? Pero sí, inténtenlos, va a ser un buen ejercicio para que más o menos ir viendo, ¿no? Y no olviden entonces, lo importante de todo lo que vimos hoy es el concepto de nos acercamos tanto como querramos al punto sin tocar el punto. Esa es la parte importante del concepto del límite, ¿no? Bueno, si no hay dudas de todo esto que vimos el día de hoy o de lo que les dejé ahorita de tarea, ya saben que son tareas morales, ¿no? O sea, no es que la tengan que entregar ni nada, pero que sí les puede ayudar para ver. Digo, de todos modos, en algún momento ya les dejaré algunos problemas como tarea de veras, ¿no? Bien, entonces si no tienen dudas al respecto, entonces nos vemos el próximo lunes y, y ya, creo que es todo. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Nada, hasta luego. Hasta luego.